En el video pasado hicimos una breve introducción al concepto del límite de una función cuando x tiende a un punto que podía pertenecer o no pertenecer al dominio, puesto que aclaramos que para calcular un límite no nos importa lo que suceda en el mismo punto, sino lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, esa idea quedó un poco imprecisa, y será nuestro trabajo ahora formalizarla para convertirla en una definición sobre la que nos podamos apoyar. La definición de límites es una muy profundamente ligada a la idea de la distancia. En el ejemplo anterior vimos una función donde lo que describíamos era el fenómeno de que para valores de x cercanos, pero no iguales a 1, se cumplía que sus imágenes eran cercanas, aunque no necesariamente iguales a 2. Y precisar esa idea no es tan simple, puesto que si bien se hacen cercanas a 2, también se hacen cercanas a, por ejemplo, 1,9. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo armamos la definición? Bueno, la diferencia con el 1,9 y la razón por la que no lo podemos considerar como otro límite de esta función es que existe un intervalo lo suficientemente cercano a 1, tal que las imágenes de todos los números en él están ya distanciadas de 1,9. Es decir, un límite no solo pide que los valores sean cercanos a un número, sino que arbitrariamente cercanos. Ahí está la clave. Y eso es algo que al menos es posible definir matemáticamente. Lo que queremos escribir es esto. Una función tiende a L cuando x tiende a un punto x0 si podemos hacer que las imágenes f de x se acerquen arbitrariamente a L por medio de restringirnos a una vecindad lo suficientemente pequeña en torno a x0. En otras palabras, supongamos que queremos que los f de x estén a distancia de L menor que algún epsilon. Lo que tenemos que probar es que siempre, para cualquier epsilon, podemos lograr eso escogiendo algún delta y limitándonos a los x cuya distancia a x0 sea menor que este delta. Ojo, debemos excluir el mismo x0 de nuestra definición porque 1 puede ni siquiera estar definido en la función y 2, aun si lo estuviera, no nos importa lo que pase con él, solo estamos mirando sus vecinos. Con esto, escribamos la definición formal. Sea x sub 0 un número real cualquiera y f una función definida en un entorno de x0. Diremos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si la distancia entre x y x0 es menor que delta, pero mayor que 0, como para decir que x no puede ser igual a x0, entonces la distancia entre f de x y L se hace menor que este epsilon. Por otro lado, si es que este número L no existe, diremos que el límite de la función en este punto no existe. Para acomodarnos un poco con esta definición, veamos algunos ejemplos. Primero vamos a considerar una función innecesariamente sencilla. Vamos a probar que el límite de la función 2x cuando x tiende a 1 es 2. Lo sé, a partir del gráfico es bastante evidente y luego vamos a hablar de la categoría de funciones para las cuales evaluar un límite se reduce a simplemente reemplazar en el punto. Pero ahora nuestro objetivo es mostrar el uso de la definición para una función simple. Vamos a ir complicando los ejemplos de a poco. Primero, en el proceso de comenzar a demostrar algo siempre es buena idea en matemáticas comenzar por escribir la definición. Así que, como primer límite que demostramos formalmente, hagámoslo. Queremos probar que para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si la distancia entre x y 1, que es el punto en el que estamos evaluando el límite, es menor que delta, pero mayor que 0, entonces la distancia entre f de x y 2 se hace menor que este epsilon. Si quieres, inténtalo por tu cuenta, como un buen ejercicio matemático. Te recomendamos pausar el video en este punto y darle un rato. Bueno, queremos probar que algo se cumple para todo epsilon positivo, así que nuestra demostración partirá por suponer uno de ellos, cualquiera, porque el argumento que estamos a punto de presentar aplica para todos. Así que sea epsilon positivo. Queremos encontrar un delta para que el módulo de f de x menos 2 sea menor que epsilon. Lo que estamos a punto de hacer no es parte de la demostración propiamente tal, no es más que un pequeño cálculo para encontrar el delta que necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer para que esto se cumpla? Bueno, eso es lo mismo que decir que el módulo de 2x menos 2 es menor que epsilon. Y a fin de dejar a x solo, vamos a factorizar este 2, utilizar las propiedades del módulo para aislarlo y dividir por él a ambos lados. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque al lado izquierdo tenemos la distancia entre x y el punto en que queremos calcular el límite. Y a la derecha, pues tenemos aquello a lo que tiene que ser menor para que se cumpla lo que pedimos al principio. Es decir, encontramos delta.
Con esto, volvamos a la demostración. Notarás que todos los pasos que hicimos en este desarrollo funcionan hacia ambos sentidos, porque todo lo que hemos hecho es manipular una desigualdad, factorizar y utilizar propiedades del valor absoluto. Así que, en este caso, podemos simplemente volver sobre nuestros pasos. Para epsilon positivo, escogemos delta igual epsilon medios. Con esto, si la distancia entre x y 1 es menor que epsilon medios, podemos multiplicar ambos lados por 2, ingresarlo al valor absoluto y tenemos lo que queríamos demostrar. Repitamos esto con una función un poco más complicada. Probaremos que el límite de x cuadrado cuando x tiende a 2 es 4. Esta vez no será tan simple como partir de esta desigualdad y encontrar un delta inmediatamente. Vamos a tener que hacer un poco más de trabajo. Veamos esta desigualdad. Al igual que en el ejemplo anterior, nos serviría dejar al lado izquierdo el módulo de x menos 2 y ver qué queda al lado derecho. Haciendo eso, notamos que podemos factorizar x cuadrado menos 4 como x más 2 por x menos 2 y separar este módulo de un producto como el producto de módulos. Así, dividiendo ambos lados por el valor absoluto de x más 2, tenemos lo que queríamos. ¿Es esto nuestro delta? Lamentablemente no, porque depende de esta variable x. Es decir, no hemos respondido a la pregunta. ¿A qué intervalo en torno a 2 deberíamos limitarnos si queremos que las imágenes de x estén a distancia menor que, por ejemplo, 0,1 de 4? Pues no sabemos, porque todo nuestro objetivo es saber sobre qué valores puede tomar x. Así que esto es una respuesta un poco circular. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que vamos a exponer es un truco común a la hora de hacer demostraciones como estas. Despejemos por un momento la pantalla de cosas y fijémonos en esta última línea. Lo que tenemos aquí es una condición que, si logramos que se cumpla, entonces tenemos la demostración lista, ya que, como mostramos antes, podemos volver a la desigualdad para la función. Pero, ¿cómo hacemos que esto se cumpla? Bueno, la idea consiste en escoger un máximo valor para delta, es decir, una máxima distancia que permitiremos que x se aleje de 2. Va a tener sentido más adelante. Esto es bastante arbitrario, así que para este caso vamos a quedarnos con 1. Es decir, decidimos que x va a estar como máximo en este intervalo. ¿Qué hemos ganado con esto? Bueno, ahora podemos encerrar este módulo de x más 2, ¿no? Si x siempre es mayor que 1 y menor que 3, entonces el módulo de x más 2 debe estar entre 3 y 5. En particular nos importa ese extremo superior, porque si el módulo de x más 2 es siempre menor que 5, entonces su inverso es siempre mayor que un quinto. Así que esta expresión que teníamos, que dependía de x, la pudimos acotar inferiormente por epsilon quintos. Todo bajo el supuesto de que la distancia de x a 2 nunca es mayor que 1. Y como hacemos que este supuesto se cumpla, tomamos delta como el mínimo entre 1 y epsilon quintos. De ese modo la condición que queríamos se cumple y la demostración funciona. Habiendo encontrado nuestro delta, hagamos la demostración para ver mejor cómo funciona. Sea epsilon positivo y delta igual al mínimo entre 1 y epsilon quintos. Así, si x se encuentra a distancia de 2 menor que delta, en particular se encuentra a distancia de 2 menor que 1. Por lo tanto, se cumple esta desigualdad de la cual deducimos esta según el razonamiento anterior. Pero multiplicando ambas partes por epsilon, vemos que esto que hay en el lado izquierdo es delta. O bueno, no necesariamente es igual, pero al menos es el mayor valor que podría tomar. Por lo tanto, la distancia entre x y 2 es menor. Eso es lo que estamos suponiendo. Deducimos entonces que esto debe cumplirse y el resto de la demostración consiste en armar lo que queremos. Como ejercicio propuesto, utiliza un argumento análogo para demostrar que el límite de 1 partido por x cuando x tiende a 4 es un cuarto. Si durante el proceso tienes alguna duda, la puedes preguntar en los comentarios. Por último, analizaremos qué es lo que sucede a nivel de epsilon y delta cuando el límite no existe. Para esto vamos a utilizar como ejemplo a la llamada función signo, denotada así, y definida como sigue. El signo de x es 1 cuando x es positivo, menos 1 cuando x es negativo y 0 cuando x es 0. Esta función puede parecer un poco artificial o innecesaria, pero existen casos en que usarla puede simplificar problemas. Problemas donde quisieras hablar de x como un producto de dos partes separadas, su valor absoluto y su signo. Lo que queremos probar es que el límite de la función signo, cuando x tiende a 0, no existe.
Antes de este video, para explicar algo como esto, hubiéramos dicho que los valores vecinos de x no parecen acercarse a nada en particular, porque los de la derecha tienden a 1, pero los de la izquierda tienden a menos 1. Lo que vamos a hacer es tratar de escribir eso más matemáticamente. Supongamos, por contradicción, que existiera un límite, un número real L, que es igual al límite de esta función cuando x tiende a 0. Entonces, pues se cumpliría la definición de límite, ¿no? Es decir, que para todo epsilon podemos encontrar un delta tal que bla bla bla. Bueno, en particular se tendría que cumplir para epsilon igual a un medio, ¿no? Es decir, podemos encontrar un delta tal que todos los x en el intervalo menos delta delta, salvo quizá el 0 mismo, tienen sus imágenes a distancia menor que un medio de L, sea quien sea. ¿Cuál es el problema? Pues que sin importar cuál sea este delta, los números delta medios y menos delta medios pertenecen también a este intervalo. Y sus imágenes son respectivamente 1 y menos 1, porque sin importar lo pequeños que sean, siguen siendo positivo y negativo respectivamente. Aquí ya tenemos una contradicción armada, puesto que sin importar cuál sea nuestro L, no podemos ubicarlo de tal forma que los reales 1 y menos 1 estén a distancia de L menor a 1. Es decir, ningún L puede ser el límite de esta función, y por lo tanto el límite no existe. ¿Qué sucedió aquí? Nos basamos en el argumento de que sin importar cuál fuera nuestro delta, las imágenes de los x positivos serían 1 y las de los negativos serían menos 1. Es decir, no hay forma de reconciliar ambas partes y por eso el límite no existe. Mientras que si quisiéramos calcular el límite cuando x tiende a, por ejemplo, 3, el límite sí existiría porque desde ambas direcciones las imágenes parecen acercarse a un punto. Esta idea de mirar hacia ambos lados y ver si ambos tienden a lo mismo va a ser común en los siguientes videos, cuando hablemos de límites laterales. Nos gustaría dejar un último ejercicio propuesto antes de pasar al siguiente video. Demuestra que si f es una función tal que su límite cuando x tiende a un punto x0 existe y es igual a algún L real, entonces este debe ser único. En otras palabras, no existe ningún otro L' distinto a L que también cuente como límite de esta función. Porque esto es importante, lo necesitamos para poder asegurar que cuando escribimos cosas como estas, nos estamos refiriendo a un y solo un número. Es decir, no hay ambigüedad aquí. La demostración de esto, para que puedas revisarla, va a estar en el complemento.